Muchísimas gracias por estar todos los que están en este momento conectados a las redes sociales, al YouTube de Prisa Media, de Caracol Radio. Hoy estamos con una persona que creo que nunca ha hablado en medios de comunicación desde que asumió uno de los cargos más importantes a nivel económico en nuestro país. Es César Giraldo, codirector actual del Banco de la República, quien tiene una labor muy importante y que en los últimos días pues fue noticia justamente porque el Banco de la República y su junta por mayoría tomó una decisión que realmente pues no se la esperaba al mercado, y es que la tasa pasó de 9,25% a 10,25%. Codirector, gracias por estar con nosotros en Caracol Radio. Es un placer para nosotros tenerlo y gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy atento entonces a las preguntas que me quieran hacer. Pues codirector, empecemos porque en los últimos días usted publicó un texto titulado "El aumento del salario mínimo incrementa la inflación". Fue una pregunta que usted se planteó y allí pues yo quiero que usted le cuente a nuestra audiencia cómo argumenta que esto del salario mínimo, este incremento que hubo de un 23% para este año, pues no impacta en la inflación cuando la mayoría de analistas han dicho que sí. No, si tú lees la nota con cuidado, lo que yo dije es que una regresión que se hizo eh, dice que hay una relación negativa entre salario mínimo e inflación, y resulta que esa regresión no es consistente, o sea, no, tiene muy poca representatividad, y que si yo le hiciera al revés y tuviera una relación positiva, también es poco consistente, poco representativa, porque resulta que la inflación depende de muchos fenómenos y no depende solamente del salario mínimo, y por lo tanto uno no puede hacer una relación mecánica entre salario mínimo e inflación. Eso fue lo que dije. Entonces, en palabras concretas, para usted, ¿el salario mínimo sí tiene un impacto en el incremento de la inflación o no? Lo que yo dije es que nadie puede decir eso, Ok. que la inflación, y ahí está escrito en ese artículo que, pues, que yo circulé y que lo reprodujeron en varias partes, que la inflación depende si hay oferta de bienes que se demandan, la inflación depende de la cantidad de dinero que esté circulando en la economía, la inflación depende de los precios que son regulados, la inflación depende del valor de la tasa de cambio, que en la medida en que la tasa de cambio baja, pues eso tiene un efecto negativo sobre la inflación depende de la inflación pasada, y que no es una relación directa entre salario mínimo e inflación, porque incluso cuando uno hace una regresión, eso muestra que esta regresión no es explicativa, que muestra que no es representativa y que faltan muchas variables para poder explicar el fenómeno de la inflación. Entonces Ya. yo no te puedo responder esa pregunta, ni nadie la puede responder directamente, mecánicamente. Ok, usted dice, codirector, que efectivamente este artículo pues fue retransmitido por muchos medios de comunicación, muchos pues tuvimos en cuenta ese artículo que usted hizo, pero hay un asunto y es que también fue publicado en la página del Ministerio de Hacienda, y ahí algunos expertos dicen que se está borrando un poco quizás la independencia del Banco de la República cuando un artículo publicado por uno de los codirectores, que además fue puesto por el gobierno nacional, que es usted, pues tiene un texto en la página oficial de una entidad, una cartera del gobierno nacional. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el caso contrario? Que un codirector que fue pues no puesto por este gobierno, si por los pasados, hubiera publicado en su momento un artículo en la cartera de Hacienda del gobierno. Donde salió publicado fue en un portal de noticias del Ministerio de Hacienda, y salió, pues, y salió publicado en un portal de un centro de investigación, y también de un periódico local, y también se reprodujo en varias partes. Yo lo que hice fue circular ese texto, lo mandé a Hacienda, como lo mandé a muchas redes sociales, y allá lo reprodujeron. Me parece que Hacienda pues puede reproducir el texto, porque pues el texto lo estoy firmando yo, no lo están firmando Hacienda, lo estoy firmando yo, no lo estoy firmando.
pues como codirector del Banco de la República, o sea, como un codirector que tiene una opinión en torno a un tema, como pues varios codirectores también han participado en medios de comunicación y han expresado su opinión, pues yo también expresé la mía. Hay un hecho puntual que para varios de sus colegas codirectores, pues sí es relevante en el marco de este incremento que hubo de las tasas de interés y es por supuesto que las expectativas de la inflación pues han aumentado. ¿Usted considera que este hecho de que hayan aumentado no es suficiente para acompañar a los otros cuatro codirectores en un aumento de las tasas de interés? Y las expectativas de inflación, pues es lo que se espera del rendimiento futuro de los mercados de los test de deuda pública, que es lo que llaman el breaking inflation. Las expectativas de los analistas, que también son, digamos, la mayoría son personas que son de los centros de investigación de diferentes entidades financieras, como también de otras encuestas. Y entonces esas expectativas, pues es uno de los elementos que se tienen en cuenta en torno al tema de la inflación. Y pues así como yo te dije en la respuesta que mencioné atrás, yo dije, el salario mínimo, nadie puede decir mecánicamente que tiene un efecto sobre la inflación directo. El salario mínimo obviamente tiene efectos sobre puede tener efectos sobre la inflación, puede tener efectos sobre la informalidad, puede tener efectos sobre el crecimiento económico. Estamos hablando del tema de la inflación, y esas expectativas es lo que yo te dije hace un instante, que la inflación también depende de la inflación pasada, de las expectativas que se generan sobre la inflación pasada, al igual que las otras variables. Entonces, esa es una variable adicional en torno a eso, pero mecánicamente uno no puede decir que el salario mínimo tiene un efecto directo sobre la inflación. De hecho, desde el 2022 el salario mínimo viene creciendo consistentemente por encima de la inflación, y la inflación ha pasado de 13% al 5%, que es un valor pues empírico, concreto. Y codirector, en el marco de eso que usted está diciendo, pues revisé las minutas que para los que nos están escuchando y nos están viendo, pues es como un informe más detallado de lo que ustedes hablan en la Junta para tomar estas decisiones de tasas de interés. Y lo que queda claro para un grupo mayoritario de codirectores es que van a seguir subiendo las tasas de interés justamente, dice en el documento, para ajustar esos desequilibrios que se ha generado por el incremento de salario mínimo. ¿A usted le preocupa que vayan a seguir subiendo las tasas de interés que ya subieron 100 puntos, pero dicen ellos pueden seguir subiendo? Digamos, las minutas que salieron publicadas ayer, eh, en realidad, digamos, cuando hay una reunión de junta directiva del Banco de la República, hay tres comunicados. Uno, el comunicado que sale el día, que es un comunicado pues muy sencillo. Dos, estas minutas que tú estás haciendo referencia. Y tres, ya la minuta ampliada y completa, que tiene una reserva de 15 años, que queda pues, digamos, reservada por 15 años, eh, porque, digamos, la discusión es de carácter confidencial. En torno a la minuta que tú estás haciendo referencia, a la que salió ayer, sí, pues obviamente cuatro codirectores estuvieron planteando un aumento de 100 puntos de la tasa de política monetaria, dos por debajo digamos, que reducir 50 puntos, y un codirector ninguna reducción, o sea que la decisión es de carácter dividido, y digamos, el soporte de quienes conformaban la mayoría, pues que al fin y al cabo es la decisión del banco, Uh porque -huh. es una decisión por mayoría a la cual todos nos sometemos, y yo me someto y la respeto, pues se hace sobre la base de un análisis económico que hace un equipo técnico que está recogido en el informe de política monetaria que también circuló ayer o antier. Pues ahí está en la página del Banco de la República. Esta mañana miré y ya lo vi colgado, y vi que la prensa había hecho referencia en torno a eso. Y ese informe, pues como dice ahí, de los técnicos está señalando de que la inflación va a aumentar, y que probablemente está sugiriendo que la tasa de intervención del Banco de la República puede estar por encima de los 100 puntos. Pero esas decisiones
se van dando en las próximas reuniones, las próximas en marzo, y se va dando con la información Sí, que va surgiendo y claro. tendremos la inflación de enero y de febrero disponible para tomar esa decisión que Codirector. todavía no se ha dado. Ajá, usted por supuesto fue uno de los dos codirectores que quería que bajaran la tasa. La decisión, como lo decíamos hace un momento, pues fue aumentarla y en 100 puntos básicos. ¿Usted ve algo de positivo en que eso haya ocurrido así o no le parece que hay ningún beneficio con que haya subido la tasa a 10,25%? No, mira, hay varias cosas en digamos que tu pregunta implica. Una de ellas es si la tasa de política monetaria, o sea, la tasa de interés, es el único instrumento con el cual se puede hacer política monetaria. La política, o sea, el Banco de la República tiene un mandato que es, digamos, defender el poder adquisitivo del dinero, pero no tiene un mandato de que la inflación tenga que ser 3%. Esa es una meta que el banco ha adoptado y que, digamos, sobre eso el banco viene trabajando y todos venimos trabajando, pero el banco tiene otros instrumentos de política monetaria, como es el tema de compra-venta de divisas, como es el tema del manejo de la oferta monetaria, como es el tema de la regulación, como es el tema del encaje. Entonces, primero partamos del hecho de que la tasa de interés no es el único instrumento de política monetaria. Digamos, ese es el instrumento que el banco ha venido adoptando desde comienzos de este siglo, cuando se rompió, digamos, la banda cambiaria, pero no es el único instrumento y hay diferentes formas de intervenir. Segundo, la, si ustedes miran la evolución de la economía colombiana viene creciendo bien, pues no a niveles del 5% histórico que crecimos en décadas pasadas, pero es de las economías que más crecen en América Latina y es un crecimiento que está basado en un incremento del consumo de los hogares y el consumo de los hogares está creciendo porque el ingreso de los hogares se está aumentando, no porque los hogares se estén endeudando. Entonces es un crecimiento sano que se está expresando en que la Sí. industria manufacturera crece, el comercio crece, la agricultura crece y pretender, digamos, ahogar ese crecimiento también pues hay que repensarlo, pretender ahogarlo a través digamos, de bajar el consumo y bajar la Claro. demanda, y bajar la inversión vía tasa de intereses. Esa es una discusión de las discusiones que se dan pues al interior del banco y que hay que dar. Y justo, codirector, para allá quiero ir, porque usted bien lo señala que hay un exceso también, pues no solo de consumo de los hogares, sino que también de gasto público, que por supuesto esto está aumentando el déficit de cuenta corriente y por eso le hago esta pregunta puntual. ¿Para usted es prudente que se intervenga el mercado cambiario, que se puedan comprar dólares y así se puedan acumular unas reservas internacionales? Digamos, esa pregunta no te la podría responder ahora porque, digamos, tendríamos que entrar a discutir si la política monetaria tiene que combinar también el tema del manejo cambiario y tiene que combinar el tema del manejo de las reservas de los bancos en el Banco de la República y el tema del encaje bancario. Entonces es una pregunta que habría que poner en toda su dimensión. Ok. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Ya se me olvidó la pregunta. No, que si tocaba hacer pues en el marco de este gasto público y en el marco de que se está aumentando el déficit de la cuenta corriente, si era prudente intervenir en el mercado cambiario comprando dólares. Usted me dice entonces que no puede responderla o qué considera al respecto. O sea, el mercado cambiario depende, cuando tú compras dólares, expandes masa monetaria, entonces esa pregunta habría que verlo en el contexto de toda Ok, la política monetaria. Pero tampoco estoy de acuerdo con el tema de que hay un exceso de demanda por parte de los hogares. Los hogares, la demanda está creciendo porque el ingreso de los hogares está aumentando, no porque los hogares se están endeudando. Por lo tanto, no hay exceso de demanda. Esa demanda está respaldada en ingreso de los hogares. Ahora, obviamente, si hay un problema fiscal, en eso sí estamos de acuerdo, y ese es otro tema que habría que entrar a discutir, pues, con toda la complejidad que eso implica.
Claro. Tengo dos preguntas finales porque se nos acaba el tiempo, codirector, y es en el marco de la emergencia económica. El gobierno, pues en este momento tiene esa emergencia suspendida por una decisión de la Corte provisionalmente a espera de una decisión de fondo, pero para usted, ¿era prudente hacerlo y era justificada esa emergencia económica o no? Bueno, yo no voy a entrar en un debate jurídico si el fenómeno es sobreviviente o no sobreviviente, porque digamos no es el campo mío. Lo que te puedo decir es que el presupuesto de la nación se aprobó en el Congreso y el Congreso aprobó que hacía falta una ley de financiamiento para completar los ingresos corrientes del gobierno. Cuando se presenta la ley de financiamiento, el Congreso rechaza o no aprueba por la ley de financiamiento, entonces el presupuesto queda desfinanciado. Ahí ya hay una contradicción entre lo que aprobó el Congreso al comienzo y lo que aprobó después con rechazar la ley de financiamiento. Los recursos se necesitan desde el punto de vista económico, o sea, hay que equilibrar las finanzas del gobierno, no estoy entrando en el tema jurídico y claro, obviamente cuando tú quieres recaudar más recursos, pues los sectores que lo tienen que pagar, pues van a, digamos, a tratar de resistirse y eso pues fue lo que vimos en todo este proceso en torno al tema de la ley de financiamiento y la Corte pues la terminó suspendiendo, pero de todas maneras el problema de fondo es que la financiación del gasto público está incompleta y eso presiona el déficit fiscal y eso presiona la necesidad de más endeudamiento y eso pues tiene ya consecuencias económicas que pues hay que entrar a valorar. Ya. Y la última pregunta, codirector, muy concreto. Hace ya varios meses el Banco de la República en un informe hizo un análisis de lo que pasaría si la reforma laboral se aprobaba. Finalmente se aprobó, entró a regir ya y lo que decía en su momento el informe es que se perderían alrededor de 400.000 empleos. Ya una vez pues se da esta reforma laboral y entra en vigencia, ¿usted considera que el impacto en la reforma laboral sí podría ser ese? Primero, una precisión, no es el Banco de la República, es un estudio Ujú. que se hizo dentro del Banco de la República que claramente tiene una comilla, un asterisco que dice que este estudio no representa la opinión del Banco de la República, pero el estudio lo hicieron técnicos del Banco de la República. Así como cuando comenzamos, yo saqué una comunicación, que es la que estamos refiriendo, y esa comunicación no representa al Banco de la República, pero sí representa la opinión de un codirector del Banco de la República, que soy yo y que estoy asumiendo la responsabilidad de lo que de lo que estoy diciendo. Colombia, en este momento, con el aumento del salario mínimo y con digamos, con las mejoras laborales que han venido haciendo a lo largo, tiene la tasa de desempleo más baja del siglo. Y pues no, incluso si nos vamos para el siglo XX, no sé hasta cuándo podríamos decir que es la tasa de desempleo más baja. Entonces, o sea, yo, sube el salario mínimo y la inflación baja, sube la regulación laboral y el desempleo disminuye. Entonces, eso quiere decir que, que el análisis no es tan sencillo porque de todas maneras todo análisis tiene que dar cuenta de la realidad, tiene que explicar la realidad y la realidad está ahí, la realidad es tosuda y nosotros tenemos que por lo menos dar cuenta de lo que está pasando en la realidad para meterla en este análisis. No podemos hacer afirmaciones Sí. al aire y cuando la realidad va para otro lado. Ok, ok. Pues, codirector, nos quedan muchos temas, pero el tiempo se nos agota. Gracias por haber atendido esta entrevista para Caracol Radio, para el Grupo Prisa, y estaremos muy atentos de la decisión que tome próximamente el Banco de la República, su junta, de la cual usted hace parte. Nuevamente le agradecemos por habernos concedido esta primera entrevista. Que tenga un feliz día. Muchas gracias por darme la oportunidad y también un feliz día.